Buenas noches y bienvenidos a la exposición para el curso de Derecho Penal Especial y que para este caso será el hurto con agravante y calificante. Docente, la doctora Giovanna Marcela Lopera Narváez. Expositores, José Daniel Pérez Cardona y Jairo Adrián Sánchez Sánchez. Antes de iniciar, te queremos compartir este mensaje. No te enojes. A veces el otro no entiende. Le explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es indiferente. Es otro. Para comenzar a hablar de este delito, debemos dar una vuelta al pasado y a su historia, por lo cual nos devolveremos al antiguo Imperio Romano. Así las cosas, el hurto aparece en el derecho romano como un delito privado. Es decir, uno de aquellos delitos cuya pena se establece como simple reparación del ofendido y se demanda mediante una acción privada, distintos a los de crimina pública, objeto de juicios comiciales al principio y luego objeto de quaestio publicae, en su traducción a la denominada respuesta pública. En las 12 tablas se ocupan del furtum varias disposiciones. Se distingue el furtum manifestum, en el que el fur es sorprendido en el momento de la comisión, y del furtum nec manifestum. En el primer caso, la pena es rigurosa. El fur, si es siervo, se le condena a ser despeñado, y si es libre, se le azota y deviene adictus a la víctima del hurto. En el segundo, se condena al fur a entregar como pena el duplo del valor de la cosa hurtada. Parece claro que esta diferencia de tratamiento obedece a la presencia inmediata del perjudicado en el furtum manifestum, que hacía más violento el sentimiento de venganza, aparte del hecho de existir una prueba directa y haber mostrado al agente una mayor peligrosidad. La condena por el hurto aparejaba la infamia cuando el condenado, como consecuencia del ejercicio de una acción furtiva, era el mismo que había sustraído la cosa. La elaboración doctrinal de los jurisconsultos romanos parte de un concepto del furtum como sustracción de una cosa mueble ajena, noción válida para la época de las 12 tablas y probablemente para la época precedente. La labor de la primera jurisprudencia pontificial conduce a que, ya en plena época republicana, aquella noción no cambie por otra mucho más amplia. Se considera furtum todo comportamiento doloso que produzca un daño para un tercero y que no sea susceptible de encuadrarse en las otras categorías de ilícitos privados previstos por el ius civile. Como se sabe por numerosos ejemplos, cuando los romanos advertían una insuficiencia en el ordenamiento proveniente de las exigencias nuevas de la vida, más que revolucionar el sistema creando nuevas categorías, preferían valerse de las formas ya existentes transformando su contenido. Esta noción amplia comienza a restringirse desde la emanación de la lex Aquilia y la introducción de la iducción de dolo. Paralelamente, desde la última época republicana y durante toda la época imperial se operaba una elaboración doctrinal que trata de precisar el ámbito del furtum. Esa elaboración de progresiva restricción viene determinada fundamentalmente por motivos de equidad y sobre todo por exigencias técnicas al servicio de una más exacta cualificación jurídica de los hechos.
El furtum consiste, pues, tal como se ha ido construyendo la labor doctrinal de los jurisconsultos romanos, en una contractatio. Contractare es el verbo que designa la modalidad de acción que integra el delito de hurto. Furto, escribe Paulo Contractatio, rei fraudulosa, lucri facendi gratia, que traduce propiedad del propósito fraudulento de obtener una ganancia. El hurto consiste en una contractatio, cun y tracto rei, un tocar, un manosear la cosa. Con más propiedad debiera hablarse de res móviles. La acción típica es un rodear la cosa con las manos. Conviene tener presente ese sentido puramente material de la contractatio para llegar a una correcta visión del concepto romano de hurto y a una interpretación exacta de la definición de Paulo. El furto, según parece denunciar su probable etimología, nació como algo que encontraba su esencia en llevarse la cosa, pero por necesidades del derecho vivido obligaron a que los jurisconsultos cambiasen el momento esencial del hurto. Como no se castigaba como tales la tentativa y la frustración, se hizo necesario adelantar el momento consumativo del hurto, para así evitar que permaneciesen impunes gran cantidad de auténticos fures. Conscientes de esta necesidad, los jurisconsultos romanos afirmaran que ya no es preciso llevarse la cosa, basta con contractare, con manosearla para que el hurto exista. Siendo así, la contractatio es de por sí un acto material jurídicamente indiferente, que solo cobra su relevancia jurídico-penal cuando es fraudulenta. El objetivo fraudulosa, que figura como requisito del hurto en la definición que nos dio Paulo, equivaldría, según Falci, a la conciencia y voluntad por parte de su agente, de que lesiona un patrimonio ajeno. Colocadas así las cosas, nos encontramos con que siempre que se dé una contractatio y el agente sea consciente de que es fraudulenta, puede hablarse propiamente de hurto y en consecuencia de fur. El hurto se presenta así como un delito de naturaleza permanente. Observamos pues de dónde provino el hurto o furtum, como lo nombraban los antiguos romanos. Ahora lo vamos a explicar en nuestro ordenamiento territorial. Así las cosas, y en aras de dar un mejor contexto al tema propuesto por la doctora Joana, debemos remitirnos en la historia colombiana hasta el año de 1936, en donde el Código Penal consagraba el delito de hurto en el capítulo primero del título 16, artículo 397, y el robo lo consagraba en el capítulo segundo del mismo título, artículo 402. Había acuerdo unánime en la enunciación de los elementos del hurto, como la sustracción de cosa mueble ajena sin consentimiento del dueño y con ánimo de aprovechamiento. Y con respecto al robo, también hubo acuerdo doctrinario, en el sentido de que tal delito se configuraba con los mismos elementos del hurto, más violencia a las personas o a las cosas, bien fuera que la violencia se ejecutara como medio para apoderamiento o bien que fuera aplicada inmediatamente después del apoderamiento, y con el fin de asegurar su producto o obtener su impunidad. A pesar de que tanto en la doctrina extranjera como en la nacional se reconociera que el robo no era sino un hurto con violencia a las personas o a las cosas, es decir, que ontológicamente no había una diferencia cualitativa. Lo cierto es que la legislación de 1936 lo contemplaba como dos figuras típicas independientes. No fueron pocos los problemas que tal forma de regulación trajo consigo, razón por la cual el Código Penal de 1980 resolvió suprimir la figura del robo y consagró en su lugar las figuras del hurto, artículo 349, hurto calificado, artículo 350, y el hurto agravado, artículo 351.
El delito de hurto está tipificado en la actualidad en el artículo 239 del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. En el título séptimo de Delitos contra el Patrimonio Económico, en su capítulo primero, el hurto es el delito base. En sus artículos subsiguientes está tipificado el hurto calificado en su artículo 240, con sus respectivos 4 numerales y 5 incisos. En el artículo 241 están taxativas las circunstancias de agravación punitiva del hurto y sus 15 numerales, que hablaremos de cada uno de ellos de manera más clara en el transcurso de este video. Según las cifras expuestas por el DANE en el 2019, el 71% de las personas víctimas de este delito por hurto no realizan la respectiva denuncia ante las autoridades pertinentes, por cuestiones de miedo, tiempo, impunidad u otras razones personales. Es por ello que aún se sigue reflejando un alto grado de inseguridad por hurto en la vida cotidiana de todos los colombianos. A continuación, vamos a ver un breve repaso de lo visto en clase de penal especial y procedimientos, en los elementos descriptivos del artículo 239, el hurto. Bueno, siguiendo con el repaso de la clase de penal especial y de procedimiento, a continuación vamos a ver un ejercicio de la tasación de la pena del artículo 239 de la Ley 599 del 2000, del delito de hurto. El delito de hurto en el artículo 239 preceptúa el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión hoy de 32 meses a 108 meses. El mínimo de la pena es 32 meses y el máximo son 108. Cogemos el mayor de la pena, que es 108, y lo restamos por 32. Esto nos da 76 meses. El 76 meses lo dividimos por 4. ¿Por qué 4? Porque vamos a sacar los ámbitos de movilidad que siguen en 4. Esto nos da 19 meses. Este 19 es el ámbito de movilidad en el que el sentenciador se debe mover. El hurto calificado está contemplado en el artículo 240 de la Ley 599 del 2000 y fue modificado por la Ley 1142 del 2007. Es importante acotar que la expresión adecuada para denunciar este tipo de conductas no es robo, sino hurto, y puede presentarse bajo distintas modalidades, bien sea agravado o calificado. En este caso especificaremos el hurto calificado, como habíamos mencionado. El hurto calificado es aquella conducta en la que una persona se apodera de un mueble ajeno. Como ya sabemos, un mueble es un objeto que puede ser desplazado de un lugar a otro por una fuerza externa, y esto tiene como fin obtener un provecho propio o para un tercero, y viola un bien jurídico, es decir, causa otros daños materiales a la propiedad. Numeral primero, violencia sobre las cosas. Delito complejo. El daño que con violencia ejercida se causa a los bienes y que aisladamente, considerando tipificarla como un delito dado en bien ajeno. Artículo 265. Queda subsumido por esta figura del hurto calificado por la violencia. Deducir en este caso un concurso de delitos iría en contra del principio de non bis in idem, artículo 8. Esta modalidad del hurto constituye pues una forma del denominado delito complejo,
Sobre las cosas, como ya se dijo, únicamente se puede ejercer violencia física, mientras que las personas pueden ser sometidas a la violencia física y a la violencia moral, ya que estas son susceptibles de ser intimidadas y obligadas a hacer, omitir o soportar algo mediante la amenaza de un mal cierto pero inminente. Por la violencia física se entiende todo acontecimiento físico usado para vencer materialmente la resistencia que se oponga o pueda oponerse al apoderamiento de la cosa, bien sea que esta resistencia provenga del sujeto pasivo del delito o de un tercero. Por violencia moral o intimidación, tradicionalmente se ha entendido el anuncio o conminación de un mal inmediato, grave y posible, que un daño real o simulado. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de tales circunstancias. Respecto de este ordinal, valen los comentarios que se hicieron cuando se estudió el ordinal 7 del artículo 104. Solo que acá el agente no pretende matar a la víctima, sino únicamente despojarla de sus bienes. Pero si le da muerte con esa finalidad o se la lesiona y de esta manera la coloca en condiciones de indefensión o inferioridad, esa circunstancia no concurre. Se trataría de un hurto calificado, sí, pero por cometer con violencia sobre las personas. Además, como ya se analizó, este delito concurrirá con el homicidio o lesiones. Numeral tercero. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en el lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores. Adviértase en primer término que la penetración arbitraria, engañosa o clandestina en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas configura el delito de violación de habitación ajena, previsto en su artículo 189 del Código Penal, lo cual no implica que se presente un verdadero concurso delictivo estipulado en el artículo 31, porque de hacerse este efectivo, al ladrón se le castigará 2 veces por este mismo hecho, operación expresamente prohibida por la Carta Superior en su artículo 29. Numeral cuarto. Con escanolamiento o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes. Escalonamiento. El verbo escalar puede entenderse en 2 sentidos, uno restringido y otro amplio. En el primer sentido significa, según la RAE, entrar en una plaza fuerte u otro lugar valiéndose de escalas, y también subir, trepar por una gran pendiente o una gran altura. En sentido amplio tiene además el significado de entrar violentamente en alguna parte o salir de ella, rompiendo una pared o un tejado. No obstante, que por la literalidad del término escalonamiento parece implicar la idea de ascender. La doctrina considera que, de acuerdo con el sentido de la ley, significa también un descender. Por tanto, comete un hurto calificado por escalonamiento no solo quien, por ejemplo, utiliza cuerdas para subir, sino también quien las utiliza para descender al subterráneo donde se encuentra la cosa. De la misma manera, el artículo 240 contempla en sus incisos una serie de penas que van desde los 6 años a 14 años, de 8 años a 16 años, de 7 a 15 años y de 5 a 12 años, dependiendo del tipo de inciso que se le impute. Circunstancias de agravación punitiva. Artículo 241. Así se denomina el hurto cuando concurren algunas de las circunstancias de agravación previstas en el artículo 241. Desde luego que, por mandato expreso del texto legal, estas circunstancias también pueden presentarse en relación con el hurto calificado, y en la hipótesis se habla del hurto calificado y agravado. Este artículo fue subrogado por el artículo 51 de la Ley 1142 del 2007, pero solo para incrementar el aumento de pena.
Es importante advertir que en muchos casos las circunstancias de calificación o de agravación específicas para cada delito o grupo de delitos coinciden con las de mayor punibilidad precisas en el artículo 58, las cuales tienen carácter genérico porque pueden concurrir en todos los delitos. Cuando esta coincida se presenta, no puede el juzgador tenerlas en cuenta simultáneamente, pues ello implicaría una flagrante violación al principio de non bis idem. Numeral primero. Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. Es el denominado también por la doctrina como hurto calamitoso. El delito se agrava con razón objetiva porque en las referidas circunstancias es más difícil la vigilancia de los bienes y por ende su protección. El legislador compensa esta desprotección con el incremento punitivo y también porque quien se aprovecha del infortunio ajeno revela una mayor bajeza moral que exige sanción más severa. Es el denominado famulato, por referencia especial a las fámulas y fámulos, pues como estas en contacto permanente con las cosas de casa en que trabajan, el hurto que ellos puedan cometer casi siempre estará acompañado de esta circunstancia. La razón de la agravación se encuentra preciso en la traición a la confianza que se ha depositado en el autor, de la cual abusa este para ejecutar con mayor facilidad el delito. A diferencia con el abuso de confianza, en esta forma de hurto el ladrón únicamente tiene un contacto físico con la cosa, pero sin ningún poder de disposición material sobre ella. No es pues una relación posesoria, sino únicamente material. Numeral tercero. Valiéndose de la actividad inimputable. La agravante es no sólo por el abuso que implica valerse de una de estas personas, sino también por la mayor dificultad que pueda tener la víctima para defenderse. Por ejemplo, de un niño, de quienes ordinariamente no se teme. Para que se tipifique el agravante, el inimputable debe participar en la ejecución del delito, en cualquier grado, pero es indispensable que el sujeto activo de la conducta conozca que la persona de cuya actividad se vale es un inimputable. Numeral cuarto. Se justifica la agravación de la pena en atención a la mayor dificultad que tiene la víctima para identificar al ladrón, en el primer caso, o para defender sus bienes en las otras hipótesis, toda vez que en ellas siempre media un engaño, que es lo que le facilita su tarea al delincuente. Este numeral contempla 4 hipótesis, que es persona disfrazada, calidad supuesta, simulación de autoridad y falsa orden de autoridad. Vamos a hablar de persona disfrazada. Por disfraz se entiende el artificio que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido. Persona que cobre su rostro o su cuerpo con el fin de impedir o dificultar su identificación. Falsa orden de autoridad. En esta hipótesis el agente que puede ser o no empleado oficial se vale de una supuesta orden de autoridad que no existe, que es falsa, como cuando se exhibe una orden de allanamiento supuestamente expedida por un fiscal. Numeral 5. En estos eventos la tutela pública debe incrementar en la medida en la que la vigilancia privada es disminuida por las circunstancias que rodean el transporte de personas, lo que redunda en mayor facilidad para la actividad delictiva de los ladrones. El manifiesto perjuicio que se ocasiona a los viajeros con el despojo de sus equipajes por la necesidad inmediata de estos. Las dos razones son perfectamente compatibles y por ellos ambas sirven de sustento a la agravación. Estos objetos, por estar expuestos a la confianza pública, están muy desprotegidos y por tanto pueden ser tomados fácilmente por los ladrones. El legislador compensa esta desprotección agravando la pena cuando el hurto recae sobre ellos. Existe necesidad cuando las cosas no pueden ser recogidas de inmediato y por ello deben permanecer expuestas durante algún tiempo.
como sucede en las cosas que se dejan en la vía pública mientras llega el medio de transporte para ellas, o con los vehículos que por daños mecánicos es preciso dejar a un lado de la carretera. Se puede hablar de costumbre en el caso de los vendedores ambulantes o de quienes parquean sus carros en la calle. Por destinación quedan expuestos a la confianza pública las bombillas del alumbrado público, los relojes puestos en las calles, los animales de un zoológico, los teléfonos públicos, etc. El hurto cometido sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo, doctrinariamente suele denominarse hurto campestre. El que recae sobre la cabeza de ganado se denomina abigeato. La razón de la primera parte es agravante, hurto campestre, que no estaba prevista en el Estatuto Penal de 1936 y que introdujo en el ordenamiento jurídico nacional del Código Penal de 1980. Se encuentra en la escasa o ninguna vigilancia que estos bienes tienen, que es aprovechada por el ladrón. En cuanto al abigeato, también se considera que es grave, si se tiene en cuenta que la ganadería es la base esencial de la alimentación del pueblo colombiano. Lugar despoblado es el que se encuentre fuera de un núcleo de población grande o pequeño. En caso de una romería, ejemplo, un lugar ordinariamente despoblado puede momentáneamente dejar de serlo solitario, en el sitio que puede ser usualmente habitado o vigilado, pero en el que cualquier circunstancia hay ausencia transitoria de personas. Los juzgadores de esta circunstancia agravante se fundan primero en la situación de desamparo en que se encuentra la víctima por la imposibilidad de recibir auxilio de otras personas. Segundo, en la facilidad que se encuentra el delincuente para aprovechar mejor los resultados de su delito y eludir la acción de la autoridad. Y tercero, en la mayor idoneidad que revela el delincuente cuando se aprovecha de la soledad para delinquir contra el patrimonio ajeno y eventualmente contra las personas. Tres circunstancias distintas consagran este agravante: destreza, arrebatamiento y la pluralidad de autores. La destreza consiste en la habilidad del ladrón para apoderarse del objeto de tal manera que la víctima no se entere oportunamente del acto de posesión. Arrebatar es quitar con violencia y fuerza, como sucede por ejemplo cuando se arranca la cadena de oro que una persona luce en su cuello. Distinto del robo con destreza es el hurto que se comete arrebatando y que consiste en una forma de violencia limitada, quitar una cosa de las manos o de encima de una persona. Ejemplo, arrancar la cadena del reloj o del chaleco a que iba asegurada. Hurto cometido por dos o más personas. Si el acuerdo es simplemente para cometer un determinado hurto, concurre el agravante, pero no se presenta el concierto para delinquir. Según la Fiscalía, este agravante ya estaba consagrado en el decreto 1410 de 1995. Establecimiento público es aquel al que tiene acceso cualquier persona, como una plaza de mercado, etc. Establecimiento abierto al público es también un lugar público, cuyo ingreso requiere ciertas condiciones, como un teatro para entrar al cual se necesita el pago de la boleta. Medios de transporte público son los que cumplen esta función. Numeral 12. Efectos son los elementos necesarios para las operaciones de seguridad y defensa, como embarcaciones, virtuallas, etc. Armas son las destinadas a la seguridad y defensa nacional, como las naves, aeronaves de guerra, tanques, armas de fuego y municiones. Todos los efectos como las armas deben de estar destinados a la seguridad y defensa nacional. Cuando el hurto sea cometido por miembros de la fuerza pública, pero no en relación con el servicio, o por civiles, pues en estos casos será la justicia ordinaria y no la castrense la competente para conocer del hurto. Numeral 13. Según la Fiscalía, este agravante se consagró respondiendo a la especial protección de la que la Constitución proporciona en los artículos 70, 71, 72 al patrimonio cultural de la nación. Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas o de las comunidades negras
de que trata la Ley 70 de 1993. En consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de talas los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras denominadas que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. Numeral 14. Indudablemente el petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual, pues él es indispensable para el funcionamiento de la mayoría de los medios de transporte: automóviles, autobuses, camiones de carga, aviones, ferrocarriles, barcos, máquinas de guerra, de muchas centrales térmicas, sistemas de calefacción, etc. Colombia, aunque no es un gran productor, se autoabastece y alguna cantidad importante alcanza a exportar. Numeral 15. Ante los graves peligros que puede causar la manipulación de estas sustancias por parte del personal no experto en su manejo, el legislador quiso agravar el hurto de este tipo de materiales o elementos peligrosos. Agradecemos de antemano la atención prestada. También agradecemos a la doctora Joana, que con ese trabajo nos indujo a ser más inquietos por el conocimiento. Muchas gracias.